Bueno, pues este proyecto que al final hemos decidido democráticamente llamarlo FOSC, viene y deriva como de otras pesquisas, de otros proyectos anteriores. Al final, a mí me interesa el trabajo sobre el archivo, la memoria y cuestiones locales. Y anteriormente, en 2020, en Migrats, junto con Néstor, Marieta Mariti y Virginia Roig, preparamos un proyecto que desembocó en una pieza que se llamaba Què hem fet els últims anys per a oblidar-ho tot y que intentaba hacer un trabajo de memoria, de archivo, tratando la memoria de los espectadores de Migrats como archivo. Ahí lo que hicimos era una especie de trencaclosques, de collage, de puzzle, a través de todas esas memorias, cómo era posible intentar construir otra pieza que a priori se construía a base de esas memorias de este público, ¿no? Además hubo como varios grupos de discusión, grupos con alumnos del conservatorio que al final se presuponen como espectadores muy, vamos a decir, entre comillas, profesionales de este ciclo, que asisten continuamente porque parte de los curadores del ciclo son profesores del conservatorio, entonces acuden y entonces fuimos a ellos para hablar con ellos y ver qué recordaban. Y luego también con un grupo de espectadores y espectadoras que de manera voluntaria decidieron venir a ese grupo de discusión que convocamos. Y entonces este proyecto FOSC, ahora lo que nos interesa es, bueno, más que el rememorar un ciclo y acotarlo, entendiendo que el espectáculo, la performance, desaparece cuando esta acaba, ¿qué es lo que queda de ella, ¿no? Esa es un poco la pregunta principal. Entonces entendemos que al final la grabación de la pieza, de la obra, nunca es la obra, es simplemente la grabación de la obra. Y qué otros vestigios o qué otras capas y sustratos quedan al margen de ese vídeo o de otro tipo de registros, como pueda ser una hoja de sala, un dossier o unas fotografías. Entonces, volviéndole o devolviéndole casi como esa agencia al espectador, pensamos que la memoria del espectador es como quizá uno de los vestigios más legítimos y que además esto ya está como muy trabajado por otras creadoras, Olga de Soto, Jerome Bell, pero desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que queda del espectáculo, ¿no? Y pensamos que lo que queda del espectáculo es la memoria y también una cuestión también, digamos, política, de qué manera dar agencia al espectador, siendo que al final el espectador y la espectadora tienen generalmente, y esto es muy entre comillas, ¿vale? Una posición pasiva y tienen poca voz durante la performance o en la obra, siendo que es una mentira porque tienen toda la voz y todo el poder, porque al final durante la obra ellos están haciendo un trabajo de lectura, de interpretación, de unir, de relacionar diferentes cuestiones que se desarrollan a lo largo de una obra escénica, pero que es verdad que se hace desde un lugar pasivo en cuanto que están sentados a oscuras, en el único momento que se les permite como participar de ellas a través de una devolución en forma de aplauso o no, o de abucheo o como mucho, y por una cuestión de cortesía, pocas veces alguien se levanta de una platea y se va en medio de una pieza, aunque le disguste mucho lo que está viendo, ¿no? Entonces, bueno, pensamos en esta idea y para ello lo primero que hemos hecho ha sido invitar a dos espectadores que consideramos dentro de la ciudad de Valencia como los espectadores en mayúscula, ¿no? Espectadores que les hemos denominado como espectadores profesionales, en el sentido que van a ver todo aquello que se programa dentro de los límites del tiempo y el espacio, pero que básicamente van de martes a domingo a ver espectáculos
y invitarles para entender cómo entienden ellos el hecho teatral desde su posición de espectador. No ya tanto qué es lo que me interesa a mí como autor, sino qué es lo que le interesa al espectador, ¿no? Y cuál es esa vivencia y también llegar a entender, ya es una pregunta que solo nos lleva a otras preguntas, por qué estos espectadores y en general, porque al final el espectador de artes escénicas y concretamente de danza es un espectador generalmente muy especializado que reitera pues como un ritual ir todos los fines de semana al teatro por diferentes motivos, pero que al final es un mundo relativamente endogámico y así. De la pregunta de por qué la gente que vamos al teatro, por qué volvemos al teatro, ¿no? Siendo que a día de hoy con todo lo que tenemos, un smartphone, que todo el día podemos estar accediendo a él, Netflix, ¿no? O sea, tenemos como todo el tiempo mil estímulos y mucho más disponibles que el teatro y aún así el teatro es algo que por ahora ha sobrevivido. Entonces, bueno, este es un poco, digamos que estos serían los ejes principales del proyecto.